Iniciemos la lección de este día lunes de la tercera semana de Cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el silencio que habita más allá de nuestras prisas, en ese rincón del alma donde a menudo no queremos mirar, Dios nos espera. Te doy la bienvenida a este espacio de oración, un lugar sagrado en medio de tu día. Hoy la Iglesia nos invita a detenernos, a respirar profundo y a abrir el oído del corazón. Estamos en la tercera semana de la Cuaresma, un tiempo que no es para el desánimo, sino para la valentía. Un tiempo para permitir que la palabra de Dios nos desnude con suavidad y nos vista de misericordia. La lectura de este lunes tienen un filo especial. Nos hablan de un Dios cuya salvación no entiende de fronteras, que rompe nuestros esquemas y nos desafía desde donde menos lo esperamos. Nos muestra el riesgo de un corazón cerrado por la costumbre y la libertad que se encuentra al abrirse a la novedad de Dios. Antes de escuchar su voz, te invito a hacer un espacio interior. Deja a un lado por un momento tus preocupaciones, tus listas mentales, tus juicios. Simplemente siéntete aquí bajo la mirada de un Padre que te ama. Y pidamos, como ciegos que anhelan ver, que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de una escucha humilde y sincera. La primera lectura de este día está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era un hombre muy importante ante su señor y gozaba de su favor, porque por medio de él había dado el Señor la victoria a los arameos. Pero este hombre valiente era leproso. En una de las incursiones, los arameos habían traído cautiva de Israel a una muchacha, la cual entró al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: si mi amo se presentara al profeta que hay en Samaria, él lo libraría de su lepra. Naamán fue a su señor y le contó lo que había dicho la muchacha de Israel. El rey de Aram le respondió: ve, que yo mandaré una carta al rey de Israel. Partió Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 mudas de vestir. Llevó la carta al rey de Israel en la que se decía: cuando recibas esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿acaso soy yo Dios, capaz de dar muerte o vida para que éste me mande a un hombre a curarlo de la lepra? Dense cuenta y verán cómo busca un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decir: ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se marchó enfadado diciendo: yo pensé que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor su Dios, tocaría con su mano la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Es que el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo lavarme en ellos y quedar limpio? Y dando la vuelta se fue muy enojado. Pero sus siervos se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y quedarás limpio? Entonces bajó y se sumergió en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y volvió con todo su séquito a casa del hombre de Dios, entró y se presentó ante él diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Este relato, estimado amigo, es mucho más que una historia de sanación milagrosa. Es un mapa de la fe. En él encontramos a Naamán, un hombre poderoso pero roto. La lepra en el mundo antiguo era un signo de impureza, de muerte en vida. Naamán lo tiene todo: poder, riquezas, honor, pero está enfermo. Su salvación, curiosamente, no viene de su mundo, sino de una fuente humilde e inesperada: una muchacha israelita cautiva, una esclava. Es ella la que no tiene voz ni poder, quien señala el camino hacia la vida. ¡Qué paradoja! Los grandes de este mundo a menudo necesitan de los pequeños para encontrar a Dios. El rey de Israel reacciona con desesperación rascando sus vestiduras, porque no entiende que la gracia no es un asunto de política internacional, sino un don de Dios. Eliseo, en cambio, permanece en una calma absoluta. No recibe al poderoso general con grandes rituales, ni siquiera sale a su encuentro. Le envía un mensaje simple: lávate en el Jordán. Es aquí donde la fe de Naamán es puesta a prueba. Su orgullo se revela. Esperaba un gesto espectacular, una teología de la gloria, y se encuentra con la humildad de un baño en un río turbio. A menudo nosotros somos como Naamán. Queremos que Dios actúe según nuestros planes, con señales grandiosas. Pero Dios prefiere los caminos sencillos, los sacramentos humildes de la iglesia. Un poco de agua, unas palabras de perdón, un trozo de pan. La conversión exige este descenso. Hay que bajar al Jordán, reconocer nuestra pequeñez. Para ti, que quizá cargas con una lepra del alma, es decir, un resentimiento, una adicción secreta, un orgullo herido, pues la palabra de hoy te dice: no busques soluciones mágicas. Baja al Jordán de tu vida diaria, a la humildad de una confesión sincera, y tu carne volverá a ser como la de un niño. La curación es para los que obedecen, no para los que exigen. El Salmo 41 se convierte en el eco de esta búsqueda. El leproso busca pureza, el sediento busca agua.
Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Esta es la oración del que ha sido tocado por Dios, o del que, como Naamán antes de su baño, intuye que su vida no está completa sin él. La sierva no busca agua por capricho, no, su vida depende de ello. Así es nuestra sed de Dios, aunque a menudo la disfracemos con 1000 sucedáneos. El Salmo nos prepara para el Evangelio. Nos recuerda que el verdadero culto, el verdadero encuentro con el rostro de Dios, no es cuestión de geografía. El río de Damasco o el Jordán, el templo de Jerusalén o el monte de Samaria, como escuchamos ayer en el Evangelio, sino un corazón humilde que busca la fuente de la vida. Es un clamor que debe resonar en lo más profundo de nuestro ser, especialmente en Cuaresma, cuando nos despojamos de lo accesorio para quedar solo con Él. Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta el precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Este pasaje es la otra cara de la primera lectura. Si en aquella vimos la apertura de un pagano que se salva por la fe, en el Evangelio vemos el endurecimiento de los creyentes, entre comillas, que se condenan por su incredulidad. Jesús, en su propia tierra, les anuncia la buena noticia, pero ellos se escandalizan. Lo conocen demasiado bien. ¿No es este el hijo de José? La familiaridad con lo sagrado puede ser peligrosa si mata la capacidad de asombro. Jesús no discute con ellos, simplemente les explica la lógica de Dios. La salvación de Dios no es una propiedad privada de Israel, como no lo era en tiempos de Elías y Eliseo. Hubo muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a una pagana, la de Sarepta. Hubo muchos leprosos, pero el curado fue Naamán, el sirio, también pagano. Esto no es un capricho divino, sino una lección de humildad. Dios no está sujeto a nuestras expectativas. Su amor es universal y su gracia puede florecer donde el corazón está más dispuesto, aunque sea geográficamente lejos del templo. La reacción de los nazarenos es violenta. Su orgullo nacionalista y religioso se siente herido. Prefieren matar al mensajero antes que aceptar un mensaje que desmonta sus privilegios. ¿No nos pasa a veces algo parecido en nuestra vida de fe?
Nos enojamos cuando Dios bendice a alguien que no nos cae bien, o cuando vemos virtudes en personas que no practican la fe como nosotros. La Cuaresma nos invita a reconocer esta lepra de nuestro corazón, la soberbia espiritual, la tentación de creernos dueños de la gracia. Y fíjate en la actitud final de Jesús. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. No se aferra a la vida con violencia ni maldice a sus agresores. Su hora no ha llegado aún. Sencillamente pasa y sigue. Esta es la libertad del Hijo. No depende del aplauso ni del rechazo humanos. Esta misma libertad nos la quiere regalar a nosotros. La capacidad de seguir nuestro camino, el camino del amor, aunque otros no lo comprendan o se opongan. Querido amigo Lectio Divinista, ante esta lectura yo me pregunto y te invito a preguntarte conmigo, ¿cuál es mi lepra? ¿Qué es eso que me impide verme a mí mismo como realmente soy? Todos tenemos una, aunque esté bien escondida. La de Naamán era física y visible. La de los nazarenos era espiritual e invisible. La primera se curó. La segunda endureció el corazón hasta querer asesinar. El tema central de hoy es la universalidad de la salvación y la humildad necesaria para acogerla. Pero no lo pensemos como un dato geográfico, sino como un llamado personal. Dios siempre viene a nosotros de manera inesperada. Para Naamán vino a través de una esclava y un baño en un río sucio. Para la vida de Sarepta vino a través de un profeta extranjero que le pedía compartir su último bocado. Para nosotros, a través de quién o de qué viene Dios hoy. Quizá viene a través de una crítica que nos humilla, de un fracaso que nos desnuda, de una persona que nos cae mal y que, sin embargo, nos da una lección de humanidad. La Cuaresma es el tiempo para preguntarnos: ¿estoy dispuesto a lavarme en el Jordán aunque me parezca ridículo, aunque hiera mi orgullo? ¿O soy como el rey de Israel que se desespera porque no entiende los caminos de Dios? El sacramento de la reconciliación es ese Jordán. Muchas veces no vamos porque pensamos que no necesitamos a un intermediario. Yo me confieso con Dios. O porque nos da vergüenza, o porque esperamos una solución más espiritual y menos concreta. Pero Dios quiere que bajemos, que nos sumerjamos, que nos dejemos lavar. Es allí donde la gracia nos toca. Y luego está la tentación del provincianismo espiritual, la de los nazarenos. Creer que entendemos a Dios, que ya lo conocemos, que lo tenemos controlado. La fe no es una posesión, sino una disposición a ser poseídos por alguien que siempre nos sorprende. Si mi fe no me asombra, si no me cuestiona, si no me abre a querer bien incluso a los que piensan distinto, quizá no es la fe de Jesús, sino una comodidad disfrazada de piedad. Preguntémonos en el silencio. Preguntémonos en el silencio. ¿Qué ríos estoy prefiriendo yo en lugar del Jordán de la obediencia sencilla a Dios y a su iglesia? ¿En qué aspectos de mi vida me cuesta obedecer porque me parece poco glorioso?
He sentido alguna vez esa rabia sorda como los nazarenos, cuando alguien me ha recordado que el amor de Dios es más grande que mis esquemas. Estoy dispuesto a ver hoy en las personas y circunstancias de mi día a esos mensajeros inesperados que me hablan de Dios, aunque sea desde su fragilidad o su, entre comillas, insignificancia. Señor Dios nuestro, te damos gracias porque tu amor no conoce fronteras y tu misericordia llega hasta los confines de la tierra. Tú que transformaste la soberbia en humildad en Naamán el sirio y sanaste su cuerpo y su alma cuando se atrevió a obedecerte, míranos también a nosotros, que hoy acudimos a ti con nuestra propia lepra. Sana, Señor, nuestra soberbia, esa que nos impide aceptar tu ayuda si no viene envuelta en nuestros propios términos. Sana nuestra sordera, esa que no reconoce tu voz cuando habla a través de los pequeños y los insignificantes. Sana nuestra ira, esa que, como la de los nazarenos, se enciende cuando tu gracia se derrama sobre quienes nosotros creemos que no la merecen. Te pedimos por tu iglesia, para que nunca se convierta en una sinagoga cerrada, sino que siempre sea un Jordán abierto, donde todo el que tenga sed, sea quien sea, pueda lavarse y encontrar la vida nueva. Te pedimos especialmente por nosotros, mientras nos preparamos, si aún no lo hemos hecho, para recibir el abrazo de tu perdón en el sacramento de la penitencia. Danos la valentía de bajar al Jordán de la confesión, de dejarnos desnudar por tu gracia, para salir de ahí limpios, como niños recién nacidos. Y cuando el mundo se nos venga encima, cuando no nos entiendan o nos rechacen por seguirte, concédenos la libertad serena de tu Hijo, que supo abrirse paso entre la turba y seguir su camino, el camino que lleva a la cruz, pero también a la resurrección. Que toda nuestra vida sea un anhelo de ti, como la sierva busca el agua, hasta que lleguemos a contemplar tu rostro en la alegría sin fin de tu reino. Ahora simplemente quédate en silencio. No pienses en nada, no pidas nada, solo déjate mirar por Dios. Tú estás ante Él y Él está ante ti. Permite que una de estas frases, como una caricia, se repita suavemente en tu interior durante los próximos minutos. Repite mentalmente: lávame, Señor, y quedaré limpio. O como el salmista: mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. O simplemente: Señor, que vea tu rostro. Así, déjate envolver por el silencio. Dios habla en la brisa suave. Permanece aquí, en su presencia amorosa. Querido amigo, la palabra no es para que se la lleve el viento. Es una semilla que debe dar fruto. La contemplación nos lleva a la acción. Hoy, al salir de este rato de oración, te propongo un compromiso concreto que nace de las lecturas. 1. El compromiso del baño de humildad. Durante el día de hoy, identifica una situación en la que te cueste obedecer o aceptar una indicación, quizá en tu trabajo, en tu familia o en tu parroquia. Puede ser algo pequeño.
En lugar de reaccionar con orgullo o resentimiento, hazlo conscientemente ofreciéndoselo a Dios como un baño en el Jordán. Di interiormente: por ti, Señor, acepto esto que no me gusta. Segundo, el compromiso de una mirada nueva. Piensa en alguien que te caiga mal o a quien tiendes a juzgar o excluir. Puede ser un compañero de trabajo, un familiar o incluso alguien de tu comunidad de fe, de tu movimiento. Hoy, antes de juzgarlo, recuerda a Naamán el sirio. Pídele a Dios la gracia de ver a esa persona no como un rival o un extraño, sino como un hijo amado de Dios, alguien a quien la gracia puede alcanzar. Si tienes oportunidad, hazle un pequeño gesto amable o dile una palabra positiva. Tercero, el compromiso de la puerta abierta. Así como la pequeña esclava fue instrumento de salvación para Naamán, tú también puedes serlo. Piensa si en tu entorno hay alguien que esté pasando una situación difícil, enfermedad, soledad, desánimo. Tu palabra, tu escucha, tu presencia puede ser ese Jordán que le ayude a encontrar a Dios. Proponte hoy ser un Eliseo para alguien que lo necesite. Esta verdad del corazón humilde y abierto ha sido cantado por los santos a lo largo de los siglos. San Agustín, comentando este pasaje, nos recuerda que la gracia de Dios no se debe a nuestros méritos, sino a la libre elección para que nadie se gloríe a sí mismo. Si Naamán no se hubiera lavado, no habría sido curado. La fe implica un movimiento, un dejarse hacer. El venerable cardenal Fulton Sheen solía decir que el orgullo es la lepra del alma. Y es cierto. La lepra aísla, separa de la comunidad. El orgullo nos encierra en nosotros mismos y nos separa de Dios y de los hermanos. Naamán tuvo que renunciar a su orgullo para integrarse de nuevo en la comunidad de los puros. La Cuaresma es el tiempo para redescubrir la fuente de la misericordia. La Iglesia, como una madre, nos ofrece el sacramento de la reconciliación, un verdadero encuentro de sanación donde, como a Naamán se nos dice: levántate, lávate de tu pecado y tu carne quedará limpia. Es allí donde nuestra alma sedienta encuentra por fin el agua que anhela. La clave está en no rechazar al profeta, porque nos resulte demasiado familiar o demasiado humilde. La grandeza de Dios se esconde en la pequeñez de los signos. Hemos llegado al final de este encuentro con la palabra. Hoy, lunes de la tercera semana de Cuaresma, hemos escuchado un mensaje claro y potente. Dios quiere nuestra salvación, pero no la impone. Espera nuestro sí, espera nuestra humildad, espera que, como Naamán, bajemos al Jordán de nuestra vida cotidiana, de los sacramentos, de la obediencia sencilla. Nos ha mostrado el riesgo de un corazón cerrado como el de los nazarenos, que se enfurece ante la libertad de Dios. Y nos ha mostrado el camino de la verdadera sed, la del salmista, que es la única que puede saciarse plenamente en el rostro del Padre. Lleva esta palabra a tu casa, a tu trabajo, a tu día. No la dejes encerrada en este momento, que sea como una pequeña semilla que, si la riegas con la oración y la acción, transformará tu vida. Confía en aquel que, a pesar del rechazo,
se abrió paso y siguió su camino por amor a ti. Que tengas un bendecido y santo día.